Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Estamos considerando algunos aspectos relacionados con la vida y ministerio del apóstol Pablo. Y en esta ocasión vamos a tratar uno que me parece realmente muy importante. Tiene que ver con el liderazgo, con el ministerio de pastoreo, de cuidado de la iglesia. Esta es nuestra segunda sesión sobre este tema, pero en esta ocasión, a diferencia de la anterior, que nos basamos en un pasaje que encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, en esta vamos a ir a un pasaje que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y versículos del 17 al 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Es el momento cuando el apóstol Pablo está regresando de su tercer viaje misionero, quiere ir a Jerusalén y en el camino de regreso no quiere detenerse mucho tiempo en Éfeso, que era donde había dedicado la mayor parte de su tiempo en este tercer viaje misionero. Tenía tantas amistades, tantos conocidos que habría sido muy largo y él no quería detenerse excesivo tiempo. Así que lo que hace es convocar a los ancianos, a los pastores, en una ciudad cercana que se llama Mileto, y allí se dirige a ellos. Y este es el pasaje que ahora vamos a leer. En Hechos de los Apóstoles, como digo, capítulo 20, versículo 17. Dice así: Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a todos los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Bueno, esta porción es realmente interesante, incluso dentro del contexto de los Hechos de los Apóstoles, porque es la única predicación dirigida
a un grupo de cristianos. Es más, todos los asistentes pues eran ancianos, ancianos, pastores o obispos. Pues esto ya debo de aclararlo de entrada porque van a encontrarse, por ejemplo, en el versículo 17, que hizo llamar a los ancianos, pero luego en el versículo 28 les dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, aquí es el segundo término, para apacentar, que es la labor de un pastor, para apacentar la iglesia del Señor. Es una predicación dirigida a ancianos, obispos o pastores, que, como vamos a ver, se deduce de aquí y de otras partes, pues eran las mismas personas, pero llamadas de tres maneras diferentes. Esta siempre me ha parecido que era una cuestión de denominaciones. Cada denominación prefiere uno de los términos, pero en la Biblia se refiere a las mismas personas de tres maneras distintas, bien que cada uno de esos nombres pues encierra características, matices que nos ayudan a entender la labor que debe de realizar una persona así. Bueno, pues como digo, una convocatoria muy especial en la ciudad de Mileto. Y el apóstol tiene distintos propósitos, como acabamos de ver en la lectura. Primero, animarles por su presencia, iba de paso, pero quería animarles, les había dejado hacía algún tiempo, y bueno, pues nunca viene mal transmitir ánimo. Por otro lado, instruirles en vista de los peligros que se avecinaban. De esto luego vamos a hablar. Lobos que se levantarían incluso dentro del propio rebaño. Una exhortación también a cumplir con fidelidad el ministerio que el Señor les había encomendado. Y por último también, pues despedirse de ellos porque él estaba convencido de que sería la última vez que pasaría por allí, que podría acompañarles. Y puesto que tenía esta convicción, también quería despedirse de ellos. Así que varios propósitos. Pero ya digo, fundamentalmente en el centro de todo esto pues está la cuestión del ministerio al que el Señor les había llamado a ellos y también al propio apóstol Pablo. Vamos a ver entonces algunos detalles que surgen de este texto y que creo que nos ayudan a entender cuál debe ser y cómo debe de realizarse el ministerio pastoral. En primer lugar, me gustaría subrayar la motivación del apóstol Pablo en el ministerio. Lo hemos leído en los versículos 22 al 25. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Pues aquí nos explica un poco las circunstancias que rodeaban su viaje y hacia dónde iba, el propósito que tenía. Él iba hacia Jerusalén con la finalidad de llevar una ofrenda que había recogido de las iglesias en Macedonia, en Acaya, tal vez en Asia, también porque algunos de allí la acompañaron a entregarla en Jerusalén. Pero era un viaje difícil porque sabía que el ambiente en Jerusalén era muy hostil. Y en todas las paradas que él hizo en este retorno, en este camino hacia Jerusalén, cuando se reunía con hermanos en todos los lugares, el Espíritu Santo por medio de los hermanos le anunciaban que iba a haber peligros, que lo iba a pasar mal, se le iba a complicar la cosa. Hablaban incluso de ser encadenado, de otras cosas. Pero pues Pablo, con la determinación que le caracterizaba, porque esto sí que era algo propio de él, pues decidió continuar a pesar de todas esas advertencias negativas. Mira lo que te va a pasar. ¿Y por qué? ¿Porque era un cabezón? ¿Porque era muy obstinado? ¿Porque no escuchaba a nadie? No, no era esta la razón. Sino que la razón él nos la explica. Era que el Espíritu Santo le estaba dirigiendo a eso y le había llamado a ese ministerio. De hecho, más adelante, luego en Hechos de los Apóstoles, después de que efectivamente se cumple aquello, que lo encarcelan y todas aquellas cosas que pasan, esos tumultos, ya recuerdan, pues el Señor se le aparece y le dice: bien, Pablo, como has hablado aquí,
tienes que hablar también en Roma. Por lo tanto, el Señor aprueba aquello. Notemos bien varias cosas aquí entonces muy importantes. La primera de ellas es que a veces luchamos buscando la voluntad del Señor y hay personas que todo lo reducen a una cosa muy simple. Se abren las puertas o las puertas se cierran. Si la puerta está abierta, entro. Si la puerta se cierra, me quedo fuera. Bueno, pues yo no digo que algunas veces, bueno, en la propia palabra vemos que a veces es así, ¿no? Pero hay que tener un poco más de discernimiento y de capacidad para saber lo que debemos hacer. Yo como creyente se me han abierto muchas puertas por las que no he entrado y creo que no era la voluntad de Dios que entrara, porque había peligros detrás o porque había cosas malas, incluso pecaminosas, y no era la cuestión. El diablo también abre muchas puertas. Y las invitaciones que a veces recibimos para no hacer las cosas bien son muchas en un mundo hostil. Y por otro lado, cuando las cosas todas parecen estar en nuestra contra, no quiere decir que no sea la voluntad de Dios. Por ejemplo, aquí, el apóstol Pablo, pues ve todo el viento de frente dándole en la cara y llevándole para atrás. El Espíritu Santo le advertía de los peligros, no le decía que no fuera, pero le advertía de los peligros, al mismo tiempo que le subrayaba que la voluntad de Dios era que ejecutara ese ministerio, que fuera adelante, ¿no? Pero tuvo que ir en contra de los problemas que le estaban advirtiendo, ¿no? Nosotros en nuestro lenguaje habríamos dicho que las puertas se le estaban cerrando, porque había problemas, pues mejor me quedo aquí. No, él fue adelante. Y nosotros pues tenemos que pensar del mismo modo, porque muchas veces quedamos inutilizados dentro del ministerio porque las cosas nos vienen de frente. No sopla el viento desde atrás impulsándonos a toda vela, no, ni mucho menos. ¿Y cuántas veces, desgraciadamente, quedamos paralizados en el ministerio porque recibimos críticas de otros, a veces críticas muy mordaces, muy crueles? Bueno, pues recibimos críticas, pero no por eso tiramos la toalla y dejamos de trabajar, no. Si tenemos claro que el Señor nos ha llamado al ministerio, vamos adelante a pesar de las críticas. Y es que las críticas es el pan nuestro de cada día, es lo cotidiano, lo que uno debe de esperar en el ministerio. Otras veces el fracaso o la soledad en el ministerio o el rechazo o una enfermedad, la muerte, la falta de trabajo, tantas y tantas cosas que son negativas, nos pueden paralizar porque las cosas no salen como nosotros esperaríamos. Pero no. Nada de todo esto. Esto es la primera cosa. Pablo iría adelante porque él tenía claro cuál era la voluntad de Dios. Y no desconocía las adversidades, no las desconocía, pero sabía cuál era la voluntad de Dios y a él eso era lo que le importaba. Porque, y esta sería la segunda cosa, ¿no? ¿Cómo discernir la voluntad de Dios? La primera, pero la segunda, el objetivo fundamental que nos clarifica la mente. ¿Cuál es mi propósito realmente? Pues en el caso de Pablo lo tenía claro, era cumplir con el ministerio que el Señor le había dado. Y para él el precio a pagar podría ser el que fuera, nunca sería tan elevado como para no merecer la pena cumplir la voluntad de Dios. Esto lo tenía claro. Y dice cuando escribe a los filipenses, ya sea en el capítulo 1, versículo 20, ya sea por vida o por muerte. Lo que él deseaba es que Cristo fuera glorificado en él. Y entonces, pues estaba dispuesto a asumir los riesgos, porque el ministerio tiene riesgos, los riesgos que hicieran falta. Miren un poco más adelante en el capítulo 21, versículo 13, en otro incidente que recoge esta misma situación que he descrito, dice capítulo 21, versículo 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún, a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Él estaba dispuesto a esto. Claro, esto nos obliga también a nosotros mismos, que estamos en el ministerio, muchos de nosotros, ¿verdad?, pues a revisar nuestras propias motivaciones, si son tan auténticas, si son tan genuinas, si son tan nobles, si lo que nos interesa en el ministerio es única y exclusivamente glorificar al Señor y cumplir con lo que Él nos ha encargado. En el caso de Pablo,
pienso que está claro, no porque él lo dijera, sino porque realmente lo hizo, ¿no? Pero ¿y en el nuestro? Pues cada uno de nosotros tenemos que examinarnos realmente, porque Pablo era un hombre, sí, pero puso el listón muy alto y creo que es lo que se espera también de nosotros, por eso está en la Biblia. Entonces hemos hablado del propósito de Pablo en su ministerio. Ahora debemos hablar también del ejemplo de Pablo durante todo el ministerio que había ejercido en Éfeso. Recuerdan que eso fue la base principal de operaciones en su tercer viaje misionero. Y algunas cuestiones relacionadas con su ejemplo. La primera de ellas, en cuanto a cómo lo llevó a cabo, la primera de ellas es que se identificó con las personas. Dice en el versículo 18 del capítulo 20, dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Vosotros sabéis. Lo vuelve a repetir más adelante en el versículo 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, etc. Puede apelar al conocimiento que ellos tenían de su vida, de su ministerio, porque le conocían, lo sabían cómo era, sabía que no era un hombre con dobleces, que unas veces parecía una cosa pero en realidad era otra, no, era, lo que parecía, eso es lo que era. Y ellos lo habían podido comprobar. Esa misma cuestión se la repite a los tesalonicenses una y otra vez. Recuerda nuestro estudio anterior en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Vosotros sabéis, se lo repetía muchas veces, era un énfasis que él colocaba. Y lo sabían porque su ministerio se había caracterizado por ser un servicio personal. Vivía con las personas, él conocía a las personas y las personas a las que servía le conocían a él. Y como los conocía bien, pues les podía predicar lo que ellos necesitaban. No era ese tipo de evangelista centrado en desarrollar un ministerio público entre las masas y luego dejarles el trabajo de campo de a pie a otros. No. Él conocía a las personas, no era de ese tipo. Bueno, es que de hecho la Biblia no conoce ese tipo de especialización. Yo me especializo en tal cosa, este otro trabajo para otros. Yo solamente el púlpito y las masas. No, esta cosa no la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Pablo era un hombre que se comunicaba, que tenía relación con todas las personas y tenía contacto con ellos. Por eso sus mensajes eran vivos, eran eficaces, porque cuando conocemos las necesidades, los problemas por los que atraviesan las personas de nuestra congregación, pues podemos predicar con la palabra de Dios de acuerdo a lo que necesitan. Eso hace que la predicación en muchas ocasiones sea más útil, más adecuada. Y allí, hablándoles en Mileto, pues les explica que la labor que había realizado mientras estuvo en Éfeso fue muy personal. Nos dice que la llevaba a cabo, en el versículo 20 nos dice que la llevaba a cabo en sus propias casas. Sabemos que había predicado por bastante tiempo en la academia de uno llamado Tirano, pero luego él visitaba las casas y amonestaba a cada uno, de día y de noche, o sea, se empleaba a fondo en este deseo que él tenía de estar cerca de los creyentes. Y dice además en el versículo 31, por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, personalmente. Esto caracteriza, creo que, un verdadero hombre de Dios, la cercanía. Que él conoce a las personas y las personas a su vez le conocen a él. Y es fundamental esta cercanía, esta humildad que Pablo manifestaba en su trato con las personas, esta sencillez. No era un tipo, como diríamos nosotros, un tipo estirado, inalcanzable, imposible de acceder a él, todo lo contrario. Hoy es verdad que no se estila mucho este tipo de virtudes, la humildad. Hoy en el mundo moderno en el que vivimos, pues
se marcan las distancias, se establecen las categorías, yo soy tal, tú eres cual, tú y yo no estamos juntos, vamos por separado. Y para tener éxito, esa palabra que al mundo le gusta tanto, pues se nos enseña que debemos de ser agresivos, imponernos, hacer valer nuestros derechos, porque si no, pues nos van a aplastar y no llegaremos a ninguna parte. Esto es la idea del mundo. Pero el siervo de Dios no puede actuar de esa forma. Tiene que revestirse de esa humildad que Pablo nos pues expone aquí, y que aún encontramos un exponente mayor, mucho más digno en la persona del Señor Jesucristo. Y acuérdense de lo que él dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29. Aprender de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y esta fue la clave, sin duda, del por qué Pablo llegó a entablar amistad con personas tan diferentes, tan diversas, de estratos sociales tan diferenciados. Eso se percibe una y otra vez, sobre todo que son capítulos que a veces leemos muy rápido, casi de pasada. Me refiero a los últimos capítulos de las epístolas de Pablo, donde él se despide y da saludos a los hermanos. Pero eso tiene una riqueza muy grande, porque nos permiten ver un poquito más la relación que Pablo tenía con los hermanos en concreto. Y es asombroso. Pablo cita montones de hermanos, y además se percibe que son de distintos niveles culturales, sociales, de todo. Y que los apreciaba, y que los conocía, y que le conocían también a él. Este acercamiento del pastor a las personas se ha perdido mucho, sobre todo en iglesias grandes, muy grandes. Bueno, pues ahí, ya lo decía en el estudio anterior, que son inaccesibles en muchos casos. Una persona, para intentar hablar con su pastor, se puede tirar meses hasta a veces conseguirlo, porque son iglesias enormes, enormes. Y es el pastor enseñador que da la clase el domingo en la iglesia, y luego, bueno, pues si pides vez, pues te tocará cuando te toque, ¿no? Pero eso es... no era el ejemplo, al menos, de Pablo, y creo que Pablo era apóstol de los gentiles, y si él, siendo apóstol de los gentiles, podía hacer este tipo de cosas, creo que nosotros tal vez debamos de replantearnos si estamos pensando bien en la organización de las iglesias, porque iglesias enormes, pues sí, pueden dar mucha gloria al pastor y a la propia congregación. Yo soy de tal iglesia, que tenemos 5.000 personas. Bueno, sí, pero no son útiles ni son eficaces a la hora de cumplir con este modelo bíblico de la cercanía del pastor a las personas. El pastor no conoce a las personas, y eso pues es imposible que cumpla bien su ministerio de pastoreo. Será un maestro, pero no un pastor, será otra cosa. Bueno, esto viene siendo así porque en muchas ocasiones también nosotros, como pastores, pues buscamos nuestra independencia, queremos hacer una separación entre nuestro ministerio y nuestra vida personal. Esto es el tiempo que paso en la iglesia ministrando, esto ya es mi vida personal, manteneros al margen. No. El Señor no lo hizo así tampoco. Recuerdan ustedes en Juan, en el capítulo 15, versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Os llamaré amigos. Esta amistad que debe haber entre el pastor y los miembros. Os llamaré amigos porque os he dado a conocer todas las cosas que mi Padre me mandó. Y estaban con Él, es que caminaban con Él, viajaban con Él, estaban en el ministerio con Él, comían con Él, y era el Señor. Pues creo que tenemos que aprender mucho de todo esto. Este acercamiento abierto, sincero, que Pablo mostraba siempre. Recuerdo también en Corintios, una ciudad, una iglesia muy complicada para el apóstol Pablo, y un ministerio muy difícil allí. Y les escribe Pablo, les escribe porque ellos habían cerrado su corazón a Pablo. Pero él les responde. ¿Y cómo les responde? Pues abriéndoles una vez más su propio corazón, a fin, pues eso, de recuperarlos. Miren lo que dice en 2 Corintios, capítulo 6, versículos 11 al 13.
Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensancharos también vosotros. Nuestro corazón se ha ensanchado, les dice Pablo. Pues un corazón abierto, de par en par, entregándose a los hermanos. En segundo lugar, como parte de este ejemplo del apóstol Pablo, pues vemos que él asumió el sufrimiento como parte integral, lógica de su ministerio. Dice el versículo 19 de Hechos 20, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. La labor pastoral, la labor de un misionero, en este caso también de Pablo, pues nunca es fácil. Cada iglesia local se edifica, se sostiene sobre las lágrimas, preocupaciones, desvelos, oraciones de los siervos de Dios. Y quien no está dispuesto a asumir este coste personal, pues desde luego no podrá dedicarse al ministerio cristiano. Pablo desde luego estaba dispuesto a ello, ya lo hemos visto en infinidad de ocasiones antes, ¿verdad? En Colosenses, en el capítulo 1, versículo 24, dice que asume eso y además lo asume con gozo. Ahora me gozo, les dice, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Personas así son un enorme estímulo en la vida cristiana. Son un ejemplo para que otros hagan lo mismo. Yo recuerdo, les he hablado ya muchas veces, estoy seguro de ello, del pastor que tuve. Bueno, pues fue un hombre, al final llegamos a ser pastores juntos de la misma congregación durante 9 años antes de que él partiera para la presencia del Señor. Y este hombre me enseñó muchas cosas de la palabra de Dios. Y no es que yo lo tenga idealizado, porque bueno, pues compartimos muchísimas experiencias juntos y él sabía mis defectos y yo los suyos, porque nos conocíamos bien, ¿no? No es una cuestión de idealización, sino para mí fue una persona muy influyente, porque a pesar de sus defectos, que evidentemente los tenía, como todos los tenemos, pero era un hombre que amaba al Señor, lo amaba de verdad, y eso era contagioso. A mí, por lo menos, me enseñó muchas cosas, ya digo, pero el amor que tenía por el Señor era algo que te impregnaba, que te contagiaba, que te animaba a hacer lo mismo. Y yo en gran medida pues estoy en el ministerio porque él me animó de muchas maneras, pero sobre todo con su ejemplo. Y Pablo era un hombre pues que daba un buen ejemplo. Es verdad, en las iglesias no todo el mundo sigue los buenos ejemplos. Hay personas que están más pendientes de lo que hacen mal otros para justificar las cosas que ellos hacen mal, más que en los buenos ejemplos. Bueno, todos tenemos la responsabilidad de elegir entre los ejemplos que vemos en la iglesia. Vamos a encontrar buenos ejemplos, malos ejemplos. Pero evidentemente el compromiso produce compromiso. Cuando vemos a una persona comprometida, pues nos anima. También los hay que, en fin, sacan toda la artillería y van contra él porque pone en evidencia su mediocridad espiritual. El compromiso de pues aún saca a la luz con mayor fuerza mi falta de compromiso. Y entonces atacan. Pero bueno, en el caso de Pablo y en muchos otros casos de pastores en muchas congregaciones, pues son motivan a otros para servir al Señor con mayor fidelidad. Pablo pues era alguien que asumía el sufrimiento, asumía el compromiso, el coste personal, y eso a su vez pues motivaba a que otros hicieran lo mismo, que el coste fuera alto. En tercer lugar, predicó toda la palabra revelada. Fíjense el versículo 20, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ministerio agotador el de Pablo, ya he dicho, antes en una academia de una escuela de uno llamado Tirano, luego casa por casa también, al mismo tiempo que trabajaba con sus propias manos para sostener a su equipo misionero.
Por lo tanto, tenemos aquí un hombre plenamente entregado a la predicación. Pero notemos, dice que predicaba todo el consejo de Dios, es decir, toda la revelación, toda la palabra de Dios. Y estaba comprometido con ello, con todo ello, por muy impopular que fuera o por muy comprometido que fuera, porque hay verdades de la palabra de Dios que no le gustan a nadie, y hay tantas. De hecho, no sé si hay algún pasaje en la Biblia o algún tema bíblico que no despierta automáticamente oposición, de uno o de otro bando, si es que pasa siempre. Y hay personas que solamente predican de ciertas cosas que a la gente les gusta. Los hay que prácticamente solamente predican de escatología, los hay que solamente predican de cosas que están de moda en el mundo. Escuchan un poco las encuestas de opinión y tales temas, que son temas psicológicos, otros optan por lo filosófico. Bueno, pues vienen a la Biblia para un poco justificar o predicar de cosas muy concretas. Pero notemos que Pablo predicaba de todo el consejo de Dios, toda la Biblia, de todo, de las cosas populares y de las impopulares. Me imagino que hablaría del infierno, bueno, me lo imagino, no lo sé porque lo he leído en sus epístolas un montón de veces, del juicio de Dios, de cosas que hoy en día quisiéramos arrancar algunas páginas de la palabra de Dios escrita por Pablo, por ejemplo el tema de la posición de la mujer en la iglesia local, bueno, eso ya no les gusta muchísimo, muchísimo. U otras cosas en cuanto al orden en la familia, el lugar del marido, de la mujer, de los hijos. Bueno, hay tantas y tantas cosas impopulares y Pablo predicó de todas ellas. Y nosotros debemos de predicar de todas ellas. De todo el consejo de Dios y sin énfasis desmedidos, allí donde la palabra de Dios no pone énfasis. Además, fue perseverante, dice que predicó día y noche por 3 años. Y aquí está la clave de un ministerio fructífero. Primero, tener las metas correctas, por supuesto. Usar los medios adecuados, la palabra de Dios. Y en tercer lugar, pues ser perseverante y usar bien el tiempo. Y entonces, ese es un ministerio fructífero. El problema de hoy día es que pues ni se tiene la meta correcta, ni se utiliza la palabra de Dios correctamente, ni se es perseverante, ni se usa bien el tiempo. Y esto pues al final acaba eso, con ministerios pues muy volátiles que hoy son y mañana ya han desaparecido. Que un día la persona sale con un énfasis y con una ilusión y al día siguiente como ese globo que lo sueltas y no está atado y sale disparado y se suelta al aire en un momento. Pues así pasa, ¿no?, con muchas cosas estas. Pero Pablo no era de estos. Versículo 31, por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros. Por lo tanto, predicó toda la palabra revelada de Dios. En cuarto lugar, estuvo volcado en la evangelización. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos pues que la tarea de enseñar la palabra era complementada con la evangelización. Y no deberíamos de separar, de hecho, la una de la otra, la predicación de la palabra de la evangelización, porque la mejor evangelización que podemos hacer es enseñar la palabra, sin lugar a dudas. ¿Y cuál era el núcleo de su mensaje? Pues el núcleo, la parte central era el arrepentimiento y la fe en Cristo. Porque la fe sin arrepentimiento es inútil, está vacía, no vale para nada. Y el arrepentimiento sin fe, pues tampoco sirve de nada. Y Pablo, pues, él les dio ejemplo de eso, de un ministerio basado en la predicación de la palabra conjuntamente con la evangelización. Esto en cuanto a su ejemplo. Ahora debemos hablar también de la exhortación que Pablo les dirige. Y es muy interesante este orden, ¿no? Primero su ejemplo, después la exhortación. Porque una exhortación siempre se recibe mejor, se digiere mejor, si viene acompañada por el ejemplo, con el ejemplo de la persona que exhorta. Si nos exhorta a alguien que no cumple lo que nos está exhortando, pues nos viene mal, no nos gusta. Pero si la persona que nos exhorta pues es una persona entregada a lo que nos está diciendo, pues evidentemente
es más fácil de recibir. ¿Y a qué les exhorta? Bueno, les exhorta a cuidar de sí mismos y de la iglesia de Cristo. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y aquí Pablo comienza mostrándoles el enorme privilegio junto con la responsabilidad que Dios les ha dado al ponerles como pastores, como obispos de las congregaciones. Tienen una gran tarea que realizar. Tienen que supervisar, tienen que pastorear, alimentar, guiar, velar por el rebaño, protegerles de peligros. Sin lugar a dudas, los pastores son necesarios en las iglesias. Lo son, y el Señor los ha colocado por esa razón. Ahora, notemos bien lo que dice aquí. Dice, mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién pone los obispos? Pues aquí hay una cuestión importante que aclarar. Los obispos no los ponen las iglesias. Los obispos los pone el Espíritu Santo. Y tiene que ser así. Ha cambiado, desgraciadamente. Ahora una persona puede ser pastor de una iglesia si ha cursado estudios en un seminario teológico y le han dado un título, ya eres pastor. Y busca una iglesia que lo contrata. Esto es la norma habitual en muchos sitios. Pero bueno, ¿desde cuándo un título hace un pastor? Aquí dice que es el Espíritu Santo. Bueno, en otras partes Pablo dice que el pastor es un don como el de maestro, como el de evangelista. Es un don, y como todos los dones los da el Espíritu Santo. Por lo tanto, uno no es pastor porque tiene un título académico. Es pastor porque el Espíritu Santo le ha dado un don. Y es el Espíritu Santo el que pone a los pastores. Esto es fundamental y se ha perdido de vista en muchas ocasiones. ¿Cuál es el cometido, el lugar que ocupa la iglesia en todo ese proceso? Pues la iglesia, lo único que puede hacer, esto es también importante subrayarlo, la iglesia lo único que puede hacer es reconocer los dones que da el Espíritu Santo. Hay que valorar a la persona si realmente esa persona tiene un don del Espíritu Santo como pastor. ¿Y cómo se sabe? Bueno, pues se sabe porque si lo hemos visto trabajar ya en la iglesia, pues se sabe si lo tiene o no lo tiene. Y si lo tiene la iglesia, lo que tiene que hacer es reconocer, no dar, sino reconocer que el Espíritu Santo ha dado, que es el único que puede darlo, ¿no? Ha dado ese don. Luego Pablo hace constar también un hecho importantísimo que ningún pastor debemos de perder de vista. Dice, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Notemos bien, la iglesia es del Señor, porque la ha ganado con su propia sangre. Por lo tanto, la iglesia no le pertenece al pastor, que algunas veces parece que tenemos ese sentido de propiedad de mi iglesia. La iglesia no es nuestra. Nosotros pastoreamos, el Señor nos ha puesto ahí a pastorear su iglesia. Que sí, que nos identificamos con ella y a veces usamos este lenguaje, es nuestra iglesia. No en el sentido de que nos pertenece, sino de que participamos de la vida de esa iglesia. Pero la iglesia es del Señor. Y cuando un pastor pues actúa como si la iglesia fuera suya, ha confundido la cuestión. La iglesia es del Señor porque Él la ha ganado, la ha comprado al precio de su propia sangre. Y esto pues nos lleva a otro punto, y es que el pastor debe darse cuenta de la importancia que tiene cada miembro de la iglesia por ese mismo hecho. Porque Cristo ha pagado con su sangre para comprar a cada miembro de esa iglesia. Y desde esta perspectiva, que es la perspectiva bíblica, la perspectiva que realmente vale, pues el valor de una persona no radica en su posición social, en la casa que tiene, en los estudios que tiene. No. ¿En qué radica? Pues radica en que Cristo ha dado su vida por esa persona. Y Cristo ha pagado el mismo precio por el que es rico que por el que es pobre. El que tiene una casa de lujo y el que tiene una casa muy pobrecita. El que tiene 5 doctorados en no sé qué y el que apenas ha sacado su grado de escolar. Da lo mismo. Cristo ha pagado el mismo precio por todos ellos. Nosotros a veces vemos a las personas como las ve el mundo, en función de lo que tienen. Pero no, como pastores debemos de ver a las personas a la luz,
a través del precio que Cristo ha pagado por cada uno de ellos. Y a partir de ese principio debemos de relacionarnos con las personas. Y cuando nos damos cuenta de que las personas son importantes para el Señor, pues debemos de asumir que también deben de ser importantes para nosotros mismos. Claro, hay personas en las congregaciones pues que no son muy agradables, que tienen pocas habilidades sociales, que tienen un carácter difícil de soportar, que ponen a prueba nuestra paciencia una y mil veces. Pues claro que las hay, claro que las hay. No vamos a idealizar la iglesia, si la iglesia somos nosotros, la formamos nosotros, ya sabemos cómo somos, pues somos así, con grandes taras y deficiencias. Pero nuestro enfoque, ya sea para tratar al hermano como para que el pastor trate a las ovejas, pues debe ser pensar en el valor que Cristo les ha dado. Primero, por ser criaturas suyas, hechas a la imagen y semejanza de Dios. Y segundo, por haber sido redimidos, comprados por la sangre de Cristo y hechos a la imagen de su Hijo. Bien que esa imagen, pues, es verdad, todavía se está formando en cada uno de nosotros, y el pastor tiene la labor de trabajar en esa formación, y a veces es una labor áspera, una labor dura. Pues habrá que limpiar a las ovejas de su suciedad, corregirles cuando están obstinados en cosas que no son buenas, que no son saludables, soportarles cuando tienen días malos. Bueno, pues habrá que soportar y hacer todo eso con la finalidad de conducirles a conocer cada vez mejor al Señor. Pero debemos de considerar a los creyentes, cada pastor, pues como el Señor nos considera, porque esto nos hará también más humildes. De otro modo, si no consideramos a las ovejas, a los miembros de las congregaciones de esa manera, pues podemos llegar a menospreciarles. Este no sabe nada, este me tiene harto, verles como seres inútiles a veces. Pero cuando uno los ve con la mirada de Cristo, como Él nos ve realmente, con el valor que Él nos da, pues la perspectiva cambia mucho y afortunadamente cambia a mejor. Entonces, pues entenderemos esa carga a veces pesada y dura de llevar, pues como un enorme privilegio, al mismo tiempo que como una responsabilidad, cuando pensamos en que Cristo ha colocado en nuestras manos, por decirlo de alguna manera, ya me entienden ustedes, ese trabajo, ese ministerio, ese servicio, un servicio que Él ha conseguido para nosotros a un precio tan alto. Aquellas personas que Él está poniendo a nuestro cuidado son personas por las que Él ha pagado su propia vida. Bueno, pues esto nos llevará a tratar a esas personas, a cuidarlas con delicadeza y con responsabilidad. Lo que no quita que haya que ir siempre a los creyentes con una sonrisa de oreja a oreja, que no es esa la cuestión, no me confundan, no me interpreten mal. Claro que a veces habrá que llamar la atención a los creyentes y ejercer disciplina, si eso es lo que el Señor también hace con nosotros, pero cuidando a la persona y dándonos cuenta del valor que tienen para el Señor y con la finalidad de acercarlos cada vez más al Señor. Esa es la cuestión, ¿no? Y Pablo dice que esto es una responsabilidad. Ahora, puesto que es una gran responsabilidad, debe de ser llevada a cabo con mucho cuidado. Y aquí Pablo les exhorta algo muy importante. Es a cuidar de ellos mismos. El pastor debe cuidar de sí mismo antes de cuidar de la congregación. Y lo acaba de decir, lo hemos leído, ¿no es cierto? Por tanto, mirad por vosotros mismos, ha dicho el versículo 28. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño donde el Señor os ha puesto, el Señor Espíritu Santo os ha puesto. Primero por nosotros mismos. Pablo en otra ocasión a Timoteo, en el capítulo 4 de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, nuevamente, y a los que te oyeren. No, los pastores no podemos convertirnos en profesionales del ministerio. Yo ya me sé ciertas cosas, ciertos temas doctrinales y ciertos asuntos, ya puedo vivir de las rentas el resto de mi vida.
No. Eso conduce a toda velocidad al caos y a la pobreza espiritual nuestra y lo que vamos a transmitir. Cada creyente lo debe hacer, pero más aún el pastor, ¿no? Los pastores. Pero por favor, cada creyente también, ¿eh? Que yo recuerdo a un hermano, un pastor, que una vez fue a un viaje a otro país, desde aquí, desde España, y se hospedó pues con una familia. Y entonces él buscaba todos los días pues un tiempo para leer su Biblia y meditar en ella. Era una familia muy pobre, tenía una casa realmente muy sencilla, y él buscaba pues retirarse a una esquinita y ahí tener su tiempo devocional con el Señor, mientras el resto de la familia pues estaban por allí haciendo sus cosas. Y decían el uno al otro: callar, que el pastor está leyendo su Biblia. Ellos no la leían nunca. Era una cosa que el pastor tenía que hacer para luego predicarles a ellos los domingos. No, eso no es así. Cada creyente necesita leer la Biblia. Y el pastor le enseñará, claro, pero cada creyente tiene que alimentarse por sí mismo. Pero sí, el pastor también. El pastor tiene que tener su tiempo diario de lectura bíblica, de oración, de estar con el Señor, de escuchar la voz del Señor. No podemos hablar de parte del Señor sin haber escuchado al Señor. Si hacemos eso, al final acabamos hablando de lo nuestro, de nosotros mismos. No puede ser eso así. Aparte del peligro enorme que corremos, porque la vida del Espíritu se mantiene, pues eso, viviendo, alimentando el Espíritu. Si no alimentamos el Espíritu, el pastor, como cualquier otro creyente, pues automáticamente deriva a la carne y a actitudes carnales. Y eso pues conduce al final pues a la destrucción moral, a cosas que no son buenas, que nos van a impedir desarrollar un ministerio fructífero desde una perspectiva espiritual. Segunda cosa, les exhorta a defender la Iglesia de Cristo, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, pues ya antes mencionábamos que el pastor tiene que alimentar a las ovejas, pero no solamente alimentar y guiar, sino también proteger. Protegerlas de peligros. Allí en el antiguo cercano oriente, pues el enemigo tradicional de las ovejas pues era el lobo. Y esta era una amenaza permanente contra las ovejas, un enemigo ante el que estaban desprotegidas por completo la oveja por sí misma. Esto pues lo que llevaba es a que el pastor tuviera que estar siempre vigilante, no podía permitirse descansar mientras cuidaba de las ovejas, tenía que estar siempre mirando los peligros. Y en el ámbito espiritual, pues con los cristianos ocurre también lo mismo, no estamos exentos de peligros. Hay lobos rapaces que entran en medio del rebaño con la finalidad de destruirlo. Y el mismo Señor usó esta misma ilustración para advertir de los falsos profetas. Recuerdan en Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Falsos profetas, no simplemente cristianos de la última fila, sino personas que se levantan y que incluso pueden acceder al púlpito y enseñar, falsos profetas. No toda la actividad que hay en las iglesias es actividad de auténticos pastores y de auténticos hombres de Dios, maestros comisionados por el Espíritu Santo para enseñar la palabra de Dios. No, también hay otro tipo de personas que no han sido comisionados por Dios, que su mensaje tampoco procede de Dios, que hablan de su propia cuenta, que comunican sus propias ideas, que hablan mayormente de lo que la gente quiere escuchar para pues, ser populares. Tampoco sus motivaciones son nobles, lo dice aquí, ¿no? Y en otros pasajes, pues lo que buscan es su propio prestigio, atraer las miradas hacia sí mismos. Les mueven razones egoístas, motivaciones personales,
parecen ser una cosa en el púlpito y ante el público, pero luego en su vida privada son otra muy diferente, y van a querer pues que los discípulos no sigan tanto al Señor, sino que les sigan a ellos, porque eso es la gran diferencia entre un verdadero siervo de Dios y uno falso. Un verdadero siervo de Dios lo que deseará por todos los medios es que los creyentes se acerquen cada vez más al Señor y sean como el Señor es, a la imagen del Señor Jesucristo. Un falso pastor, un falso profeta, lo que va a buscar es sacar a las personas, llevárselas del Señor para que le miren a Él, para que Él sea el centro de atención, Él sea el que reciba el dinero, el prestigio, el honor, todo. Eso es un falso profeta. Y de esos, desgraciadamente, hay muchos. Y hay que tener cuidado con ellos, porque son peligrosos, porque logran disfrazarse como ovejas. Se hacen pasar por siervos de Dios, pero detrás de esa sonrisa fácil que muchos tienen, pues se esconden los dientes de una bestia feroz. Miren lo que Pablo en otra ocasión en 2 Corintios les dice, 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 y 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No esperen que un lobo aparezca en la iglesia con un cartelito diciendo soy un lobo, cuidado. No, se camuflan, se hacen pasar por otras cosas, pero su finalidad última es promover la herejía, introducir el error dentro de la iglesia del Señor. Y este peligro es tan real que todos los autores del Nuevo Testamento de una u otra manera lo exponen. Fíjense en Judas, en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan hechos doctrinales importantes, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pedro, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Por lo tanto, algo que el pastor debe de saber hacer, cualquier siervo del Señor debe saber hacer, es distinguir, diferenciar bien entre la verdad y la mentira. Y después de eso, tendrá que denunciar el error. Dos cosas realmente muy complicadas. Distinguir la verdad del error y denunciarlo. Primero, para distinguir hay que conocer la palabra de Dios. Y mucho me temo que muchos pastores tienen un conocimiento bíblico muy, muy escaso para diferenciar verdades bíblicas de cuestiones de otro tipo, cuestiones denominacionales o tendencias, en fin. Esto por un lado. Pero por otro lado, la cuestión de denunciar el error, como hacían los apóstoles en todas sus epístolas, estoy diciendo, ¿no? Denunciar el error. Eso es especialmente incómodo en nuestra época, porque hoy se nos dice que tenemos que ser positivos, que nunca en nuestras predicaciones debemos de ser negativos. La gente no está interesada en batallas teológicas. Hoy lo importante, el debate sobre la verdad bíblica ha sido sustituida por los aspectos experimentales de la fe. Bueno, ¿para qué nos vamos a pelear por doctrinas? ¿Tú estás contento y eres feliz creyendo eso? Pues venga, créelo. ¿Yo soy feliz creyendo esto otro? Pues ya lo creo. No importa si es verdad o es mentira. Lo que importa es si mi experiencia es agradable. Oiga, y eso es lo único que importa. ¿Desde cuándo eso ha sido así? Lean la palabra de Dios. No van a encontrarse a Pablo diciendo tal cosa, algo parecido a esto, de ninguna manera. La verdad es objetiva, no es subjetiva, la verdad es objetiva, está en la palabra de Dios. Y debemos defenderla, claro que debemos defenderla. Pero claro, para eso, pues ya digo, hace falta tener un conocimiento bíblico adecuado. Y la formación bíblica en las iglesias es una de las mayores necesidades que yo creo percibir en el día de hoy. Hay muchos que se conforman con decir nosotros somos de la sana doctrina. Pero el decir somos de la sana doctrina no quiere decir que nuestra doctrina sea sana. Y quedarnos tan
tan tranquilos. No, habrá que comprobarlo con la palabra de Dios. Y ver si nuestra doctrina se ajusta a lo que la palabra de Dios enseña. Pero ese esfuerzo no siempre se quiere hacer. Y entonces, pues las ovejas quedan indefensas frente a estos falsos profetas, porque si el pastor no distingue, si las ovejas tampoco se alimentan por sí mismas para leer, porque cualquier creyente que lea la palabra de Dios, el Señor le va a guiar a la verdad, pero hay que leerla, hay que meditarla, hay que estudiarla. Es muy importante todo esto. Y denunciar las falsas doctrinas. Los apóstoles lo denunciaron, el Señor Jesucristo lo denunció. Eso le causó tantísimos problemas con todas las sectas del judaísmo, con los saduceos, con los fariseos, con los escribas, con los herodianos, con todos, porque denunciaba las cosas que estaban mal. Y esto, pues cuando no lo hacemos, pues simplemente nos convertimos en pastores asalariados de los que habló el Señor. Que cuando vemos la complicación, la eludimos y nos vamos. No es así. Y este peligro, tomemos nota, porque es especialmente grave, puesto que puede venir también de dentro del rebaño. Es grave, es doloroso y es muy difícil de combatir cuando surge desde adentro. No hay cosa que más confunda a las ovejas cuando empieza a haber líderes, vamos a llamarlos así, dentro de una iglesia, que uno aboga por una postura doctrinal, otro por otra, hay un conflicto entre ambos, la iglesia está en medio de ellos. Evidentemente uno tendrá la razón, será bíblico y otro no. Si estamos hablando de doctrina, tiene que ser así, necesariamente. Ese relativismo del que se habla hoy día tan de moda no es bíblico. La verdad es la verdad y se distingue del error. De otra manera, si fuera tan relativo, los apóstoles nunca hablarían de esto, de combatir la mentira con la verdad, no. Si fuera todo tan subjetivo, no. Pero ¿cuánto daño hace todo esto? En tercer lugar, les exhorta a usar bien los recursos a su alcance. ¿Y cuáles son estos recursos? Dios y la palabra de su gracia. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí hay un tema muy importante. Primero, Él les entrega. ¿A dónde los entrega? Pues nunca, y esto me atrevo a decirlo así de categórico, nunca el apóstol Pablo se dedicó a dejar estructuras u organizaciones. No, todo esto moderno que nosotros conocemos en el día de hoy, Pablo no hizo nada de todo esto. Estructuras o organizaciones. ¿Qué era lo que les dejó? Pues aquí lo vemos claramente. Dios y la palabra de su gracia. Estos son todos los recursos que nosotros como pastores, ellos aquí escuchando esta exhortación, necesitaban para edificar la iglesia del Señor. Cuarto, les exhorta a considerar su ejemplo, el ejemplo de Pablo. De esto ya hemos hablado al principio, lo pueden volver a ver en los versículos 33 al 35. Apelar a su ejemplo de servicio dentro del Evangelio. Él se esforzaba en trabajar para no ser gravoso a nadie, trabajaba con sus propias manos, sin esperar una retribución material por ello. Esto era clave. No que él no supiera, y él mismo lo dice en ocasiones, que tenía el derecho a recibir ofrendas de la iglesia donde él servía. No pondrás bozal al buey que trilla, les dijo en alguna ocasión. Claro que tenía derecho, pero él quería darles un ejemplo distinto. Una cosa son los derechos, otra cosa es nuestra vocación. Somos llamados a servir, no por el interés que obtenemos, sino por el amor a las personas, por el amor al Señor, por el amor a la obra del Señor. Y en este caso Pablo, pues no quiso recibir ofrendas y trabajó con sus manos. Tal vez porque había algunos críticos que siempre estaban esperando decir, bueno, este vive del cuento, este viene aquí trayendo una religión nueva y lo único que quiere es sacarles el dinero a las personas. No. Él iba a acceder a sus derechos legítimos con tal de darse, de entregarse. Porque lo que él les enseña aquí es que es más bienaventurado, como dijo el Señor, dar que recibir. Esta generosidad en el servicio que caracterizó el ejemplo de Pablo, y ahora les exhorta a que ellos hicieran lo mismo.
Y por último tenemos la despedida, los versículos 36 al 38. Y pues, fíjense, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Es una escena conmovedora, que realmente tengo muy poco que explicar. Esto es más bien algo que en lugar de analizar, pues hay que sentir, hay que intentar entrar en aquella situación. Pablo había hecho desde luego muchos amigos en Éfeso. Es verdad que muchos piensan en Pablo como un gran teólogo muy serio, muy severo, pero aquí vemos, ya lo hemos mencionado antes también en las despedidas de las cartas, pero aquí en esta despedida que le hacen los pastores allí en Éfeso, estando en Mileto, pues nos damos cuenta que era un hombre muy querido, muy cercano, alguien tierno, alguien con quien habían llegado a simpatizar, a estar realmente muy cerca, con el que habían llegado a establecer vínculos de afecto muy entrañables. Y ahora la noticia de su ausencia pues genera un mar de lágrimas en todos ellos. Qué despedida más conmovedora. Realmente valoraban lo que este hombre había sido entre ellos, el ejemplo que les había dado, ahora las palabras de exhortación que les estaba dirigiendo. Pues que nosotros también, que el Señor nos ayude realmente a vivir de esta forma, ya seamos pastores o no lo seamos, porque los pastores deben de ser un reflejo de lo que deben transmitir los valores a la congregación, estos valores, para que todos los creyentes vivan de esta manera. Pues que lleguemos a ser de este tipo, que dejamos esta huella profunda en los creyentes, para que cada vez más ellos amen más al Señor. Y eso pues implica que nosotros cada día también debemos de estar más cerca del Señor, revisando bien nuestras motivaciones, nuestros propósitos, nuestras metas dentro del ministerio para estar seguros de que son puras, que son nobles, que se ajustan a lo que la palabra de Dios nos enseña. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a cumplir el ministerio al que Él nos ha llamado con lealtad, con fidelidad. Pues les agradezco una vez más que nos hayan acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.